Arrancamos nomás, esperamos un poquito más. ¿Los medios? ¿Empezamos? ¿Ya está activado todo el micrófono? Bueno, ¿cómo están? Muy temprano, ¿eh? Vamos a hacer la cortita nomás, entonces no se aburran. Hoy vamos a hablar de neumotórax, ¿sí? Bueno, que básicamente es la presencia de aire en la cavidad pleural, ¿sí? Con el consiguiente colapso pulmonar. Tiene varias clasificaciones, clínica, radiológica. Tenemos que hablar de cada una, digamos, porque todas son importantes y es lo que nos va a dar la pauta de qué hacer, ¿sí? La clasificación general, bueno, podemos clasificar en espontáneo, traumático y atrogénico, ¿sí? El espontáneo puede ser primario, cuando no hay una causa pleuropulmonar o una patología pleuropulmonar evidente que genera el neumotórax.
Y el secundario, donde sí ya hay una patología, una enfermedad de base. El traumático, a su vez, puede ser abierto en el trauma penetrante y demás, o cerrado, ¿sí? En los traumas contusos, o por aplastamiento también. Y el iatrogénico, que también podríamos clasificarlo dentro de los traumáticos, sobre todo y principalmente cuando hacemos las vías centrales, ¿sí? Esa es la principal causa del iatrogénico. Cuando se hacen toracocentesis también puede haber algún hemotórax iatrogénico, ¿sí? Para los que hacen terapia y por ahí hacen alguna vía central, nunca se olviden de controlar eso, porque pasa desapercibido. Y muchas veces después en la radiografía de control, cuando se acuerdan hacer la radiografía, ya tienen unos motórax, ¿sí? Entonces, si van a hacer una vía central, tienen que saber cuáles son las complicaciones, ¿sí? Y siempre pesquisar la frecuencia cardíaca, si insatura, si se bomba el tórax. O sea, estén pendientes no solamente de darle a la vena y hacer perfecto el gáter, no, todo el contexto clínico, porque eso es un evento a veces grave, ¿sí? Dentro de la etiología, bueno, el primario, ya dijimos, el primario es más frecuente en la etapa neonatal, ¿sí? Sobre todo también, por ejemplo, cuando hay pequeñas bullas o bleps, o cuando tuvo, por ejemplo, enfermedad membrana hialina o aspiración meconial, pueden quedar algunos bleps que hacen que se revienten después solitos, se rompan y generan el espontáneo primario, ¿sí? Y el secundario, el secundario es membrana hialina, bronquiolitis, bueno, tumores, síndrome de aspiración. En el asma también puede haber neumotórax, en la tuberculosis. En las neumonías necrotizantes, que es lo que más habitualmente nosotros vemos acá, en la edad pediátrica, en las neumopatías intersticiales, síndrome de Marfan, en los quistes broncopulmonares, en las MAC, en las malformaciones alveolo-quísticas. Después tuvimos un paciente nosotros acá muchos años, Maxi, no sé si alguno lo llegó a conocer, que tenía un síndrome de hiper-IgE, que bueno, la característica de este síndrome era que hacía múltiples bullas pulmonares bilaterales, él todo el tiempo estaba con hemotórax, con tubos de drenamientos, iba con drenajes a la casa, así estuvo años, sí, eso también tuvimos la oportunidad de ver un casito muy interesante que generaba este tipo de patologías. ¿Qué es lo que en realidad genera el neumotórax en sí? O sea, todas estas enfermedades que les nombré generan bullas o bleps. ¿Cuál es la diferencia entre bullas o bleps? El tamaño. Las bullas son mayores de 2 centímetros y los bleps menores de 2 centímetros, ¿sí? Pero independientemente de eso, eso es lo que ocasiona que por ahí se rompa el parénquima y genere que junte aire, digamos, en el espacio pleural. Dentro de los iatrogénicos más o menos ya les comenté, la colocación del acceso de vías venosas centrales es el principal en nuestro medio, toracocentesis, las biopsias pleurales, la biopsia hepática por cercanía, digamos, ¿sí? Uno a veces lesiona por ahí el diafragma y puede hacer algún neumotórax inadvertido, la aspiración traqueobronquial que se hace en terapia también. Cirugías torácicas, por ahí puede quedar algún remanente de neumotórax, que es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las toaletas toracoscópicas o alguna toracoscopía por otra causa, puede quedar, porque nosotros insuflamos el tórax para poder generar un colapso, digamos, y poder evaluar todo, ¿sí? La caída. Entonces después, si no se evacúa bien ese neumotórax que uno hace a propósito, digamos, puede quedar algo de remanente. Por eso siempre pedimos después una radiografía para controlar y demás. El barotrauma, no menos importante, también secundario a la ventilación mecánica. Eso lo vemos también bastante seguido en terapia. Y bueno, después inhalación de tóxicos, hidrocarburos, cocaína, etc. El trauma torácico, que ya dijimos que puede ser abierto o cerrado, también. El abierto muchas veces va acompañado de hemoneumotórax. Generalmente siempre va acompañado de sufusión sanguínea, entonces, si bien por ahí hay que tratar el neumotórax, siempre se termina dejando un drenaje por esa colección hemática que presenta. Dentro de la clínica, los síntomas más frecuentes, sobre todo en niños más grandes, el dolor pleurítico, ¿sí? Que generalmente es agudo, desde comienzo brusco, está localizado en la región anterior o lateral del hemitórax, aumenta con la tos y los movimientos, y la disnea progresiva, ¿sí? La tos seca persistente también puede haber, sobre todo en los chicos asmáticos y cuando el neumotórax es importante. Generalmente puede empezar con síntomas leves y hay que controlarlo el tiempo porque obviamente que la clínica es
de soberana, digamos, ¿sí? Si vos ves un chico que tiene un neumotórax pequeño y que a las pocas horas se empieza a descompensar y cada vez insatura más y tiene más taquipnea y más taquicardia y demás, bueno, evidentemente tenemos que hacer una nueva radiografía para ver si ese neumotórax avanzó, si se convirtió en un hipertensivo y demás, ¿sí? Entonces, a la inspección que vamos a ver, cianosis, puede haber, bueno, taquipnea, inmovilidad del hemitórax afectado. Otra cosa, bueno, que no puse acá, pero sobre todo en los neonatos que por ahí tienen el tórax más elástico, van a ver abombado el hemitórax que tienen neumotórax, ¿sí? Lo van a ver bien abombado, grande de ese lado. Ingurgitación yugular también puede haber, sobre todo si están haciendo un neumotórax hipertensivo. A la palpación, bueno, disminución de la expansión, ausencia de vibraciones vocales, a la percusión hipersonoridad, timpanismo, ¿sí? Y a la ocultación, disminución o abolición de los ruidos respiratorios y soplo anfórico. Por ahí sistematizar el examen físico, eso es importante, o sea, la inspección, todo tipo, pasito por pasito. También porque a veces el neumotórax es medio difícil de diagnosticar, ¿sí? Entonces, si uno se sistematiza y piensa en lo que puede ser, ya sabe que tiene que buscar, ¿sí? Lo mismo en la radiografía, ahora le voy a mostrar un poquito las radiografías. Nos pasó muchas veces que por ahí chicos con neumotórax o con traumatismo y pasan desapercibidos los neumotórax, pero yo creo que es porque no se sistematizan a la hora de hacer el examen físico. Por ahí están tan apurados o a los pedos haciendo las cosas, pero por ahí prestar atención puntualmente, tipo pasito por pasito. La inspección nos da muchos datos a veces, ¿eh? Y con eso uno ya más o menos va abriendo el paraguas. Dijimos entonces que desde el punto de vista clínico podemos tener 3 tipos de neumotórax. El neumotórax simple, bueno, es el paso de aire a la cavidad pleural, pero no llega a producir compromiso respiratorio ni circulatorio, ¿sí? Llegan a ser asintomáticos también en la gran mayoría de los casos. La atención, que bueno, esto es una urgencia, esto pone en peligro de vida al niño o al adolescente. Existe un mecanismo valvular, digamos, en este tipo de neumotórax que permite la entrada de aire, que se va acumulando más aire, más aire, más aire en la pleura, pero no hay salida, no sale por ningún lado, digamos, no es como el neumotórax en abierto, ¿sí? Entonces, entra aire pero no puede salir y va aumentando la presión dentro de la cavidad pleural, se va colapsando cada vez más el pulmón. Esto que provoca, bueno, nada, todo hipoventilación, hipoxemia, hay un compromiso circulatorio, ¿sí? Hay disminución del retorno venoso con, bueno, disminución del gasto cardíaco y eso nos puede provocar un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Qué se van a dar cuenta el neumotórax? Atención, ¿cómo se van a dar cuenta? Obviamente por la clínica, el chico va a estar mal, en estado general mal. Inclusive lo van a ver con ya el sensorio alternante cuando esté pronto a claudicar. La ingurgitación yugular, sí, eso es lo que yo siempre por ahí les digo de la inspección. Eso le va a dar la pauta si es atención o no, más allá de la clínica. Pero la ingurgitación yugular es lo que por ahí te va a dar la pauta de que es atención. Bueno, el neumotórax abierto también es otra urgencia, sobre todo porque bueno, siempre va acompañado de alguna lesión a nivel de la pared torácica. Acá por ahí lo vemos poco, pero es más común en los adolescentes, cuando hay herida de arma de fuego, por ahí por aplastamiento también, que tuvimos varios casitos. Es lo mismo, ¿sí? A través de esa solución de continuidad empieza a entrar aire, hace como ese mecanismo valvular que entra pero no puede salir. Bueno, ahí se genera, bueno, colapso pulmonar, el compromiso circulatorio y demás. Estas dos son urgencias vitales, si ponen en riesgo la vida del chico y hay que actuar rápido, pensar rápido y actuar rápido. Y ustedes son los que están en la emergencia, son los que ven esto antes que nosotros, entonces por ahí pensar y actuar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, más de lo mismo, anamnesis, historia clínica, sospechar, que es lo que estamos hablando, examen físico, y exámenes complementarios, pero bueno, yo creo que con la clínica uno ya tiene que ir haciéndose la idea de que ante qué estamos presentes, ¿sí? El diagnóstico de certeza, indefectiblemente, es la radiografía. ¿Sí? Esta es una muy buena radiografía. ¿Qué les llama la atención de esta? ¿Sí? Ni bien ven. La hiperclaridad del lado derecho, ¿vieron? Está más oscuro, se ve
bastante más oscuro del lado derecho. En esta no es tan evidente porque no creo que sea tensión, pero bueno, puede haber aumento de los espacios intercostales, va a haber aplanamiento del diafragma, ¿sí? Pero la hiperclaridad, cuando ven esta hiperclaridad y si la miran más de cerca, van a ver al pez fundamental y que no le van a dar con eso. No tiene trama vascular. Miren del otro lado cómo se ve. Se ve el hilio y todo. De este lado no hay nada. Es oscuro completamente y no se ve ninguna otra estructura. Eso es la ausencia de trama vascular. Eso es neumotórax sin duda. Y obviamente que si tienen el ojo un poquito más agudizado, que eso en realidad con el tiempo nomás lo vamos entrenando, se ve el muñón, ¿sí? Acá el muñoncito del colapso pulmonar. ¿Ven? Y ven esto, lo hiperclaro, esta laminita, bueno, esa es la pleura visceral. Pero esto, por ahí con el tiempo, con la práctica, con ver con detenimiento se puede ver. Así al principio no solemos ver el muñón de entrada, vemos todo lo otro. La hiperclaridad, la ausencia de trama vascular, eso no se olviden. Eso es fundamental. Con que sepan esas dos cositas y tengan esas dos cosas en mente, no van a errar nunca en un neumotórax. Después lo otro que está descrito y que por ahí también está bueno saber esto de que se desvía el mediastino para el lado contralateral y demás, eso a veces pasa medio desapercibido, pero esas dos cosas, miren en esta cómo se ve espectacular. No se ve nada de trama muscular, es todo hiper claro, y esto se ve el muñón, ¿no? O sea, acá el pulmón colapsado. Este sí tiene desvío del mediastino, miren la vía central, la vía aérea cómo se acoda, hace como este codito. Este tiene un poquito más aplanado el diafragma, pero con que sepan esas dos cositas, más que suficiente, ¿sí? No le van a errar. Bueno, en esta de acá al lado también se ve bastante bien, digamos, el muñoncito acá se ve con trama vascular, acá ya no, se ve hiper claro, en esta se ve re bien, bueno, acá el muñón, la pleura, el aplanamiento diafragmático, no se ve la vía aérea, pero bueno, se ve bien el neumotórax. No siempre tenemos esta calidad de radiografías, por eso por ahí es una cuestión de ver, y ir sistematizando también cómo evaluar una radiografía, eso seguramente ya habrán tenido muchas clases de cómo se lee una radiografía. Siempre vamos desde el continente al contenido, siempre miramos primero las costillas, el omóplato, las clavículas, si no hay fractura, y después recién nos detenemos pasito por pasito a mirar el contenido, ¿sí? Los hemitórax, la vía aérea, la silueta cardíaca, cómo están los hilios, esto de si hay o no hay trama vascular. Con que sepan eso, es más que claro. Bueno, esto es lo que un poco les comenté, la hiperclaridad, en primer lugar, la ausencia de trama vascular, el aumento del tamaño del hemitórax, con el colapso, van a ver el muñón pulmonar. En realidad acá es aplanamiento del hemidiafragma y desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, ¿sí? Porque ejerce presión, entonces corre para el otro lado. Con respecto al TAC, si bien es mucho más sensible, o sea, es mucho más sensible para hacer diagnóstico de neumotórax, pero con la radiografía, más que suficiente para hacer diagnóstico de neumotórax. La TAC nos sirve para otras cosas. Nos sirve, por ejemplo, para evaluar la extensión cuando tenemos una neumonía necrotizante, para ver la extensión, si tiene paquipleuritis, si ya tiene bullas, neumatoceles. Es más que nada para eso, en los traumatismos, ¿sí? O, por ejemplo, si tenemos un neumotórax espontáneo y no sabemos la causa, también nos ayuda a ver si tiene una MAC, si tiene, no sé, una fibrosis quística, cualquiera. Es para ver más que nada las lesiones del parénquima, ¿sí? No para hacer diagnóstico del neumotórax en sí, es para ver la extensión de la patología de base. Pero bueno, saber también que generalmente siempre terminamos pidiendo un ATAC cuando tenemos alguna neumotórax importante, sobre todo si no sabemos cuál es la causa. Después tenemos otra clasificación, que es la clasificación radiológica, no menos importante, que bueno, esto más o menos evalúa la cantidad de aire acumulado y el nivel de colapso, ¿sí?, del pulmón. Lo podemos clasificar en 3 grados, partiendo de la base de, bueno, de una línea imaginaria, la línea hemiclavicular, podemos tener el grado 1 cuando lo que miramos acá es el muñón pulmonar, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el muñón en relación a la línea hemiclavicular? Si este muñón está por fuera de la línea hemiclavicular, eso es un grado 1. Se puede decir que el neumotórax es 1. Si está justo a nivel de la línea hemiclavicular es un grado 2, y si está por dentro y se ve un muñoncito pequeño es un grado 3, y lo más probable es que este sea un hipertensivo, o que, bueno, que el paciente ya esté bastante afectado.
Como para resumir un poco el tratamiento, bueno, esto es una urgencia, el neumotórax generalmente es una urgencia. Bueno, sin duda el neumotórax de atención, siempre primero la atención tenemos que convertirlo a normotenso, ¿sí? Sacarle del estado de riesgo de vida al chico, porque lo que le va a hacer claudicar es eso, es la tensión que está generando todo ese colapso circulatorio. Entonces, la primera maniobra es eso, tratar de evacuar algo de aire haciendo una toracocentesis, que eso lo pueden hacer ustedes, inclusive cualquiera en la guardia, al que reciba el paciente. En el segundo espacio intercostal, en la línea media, le ponen un perfus, le conectan a una trampa de agua hasta que venga el cirujano, o bueno, si estamos nosotros, igual siempre hacemos esa maniobra. Bueno, ¿cómo saber el segundo espacio? Bueno, en la horquilla esternal, la unión esternoclavicular, tenemos el primer espacio, bien debajo de la clavícula, y el segundo espacio intercostal, ¿sí? Inmediatamente. Esto de tener en cuenta de punzar por debajo de la costilla superior muchas veces en la desesperación, porque también, o sea, es todo un contexto de urgencia, a veces uno se olvida, pero lo urgente es eso, es entrar con el AUCAT, drenarle algo de aire, lo que sea, para sacarle del riesgo de vida al chico. Después, en un segundo tiempo, sí, dejarle un drenaje permanente, como hacemos en quirófano, bueno, en línea axilar media, en el quinto espacio, pero eso por ahí ya lo hacemos nosotros. Ustedes por ahí en terapia a veces le dejan hacerlo, pero ya es más menester de nuestra especialidad. Y con respecto al neumotórax abierto, bueno, también, como yo le comentaba, siempre va de la mano con hemoneumotórax, ¿sí? Siempre tiene alguna sufusión sanguínea, entonces tenemos que hacer una toracocentesis para comprobar que hay sangre efectivamente también en la cavidad torácica. Sellamos la herida, si la herida es muy grande o hace este mecanismo valvular, hay que sellar la herida, siempre. Nosotros hacemos el sellado este que es de un cuadradito, sellar 3 lados y dejar uno abierto, así para que cuando expire salga el aire y cuando expire se colapse y no deje que entre el aire. Pero siempre, muy rara vez, hacemos solamente eso como mecanismo. Siempre terminamos poniendo un tubo de drenaje, entra quirófano y bueno, y ya cerramos la herida y todo. Pero como para que ustedes sepan que eso también existe, que ese mecanismo a veces también existe. Otra cosa que solemos hacer, que por ahí también van a ver que, sobre todo los chiquitos que tienen esas neumonías necrotizantes extensas o con un compromiso que entran a quirófano, nosotros le hacemos la toaleta toracoscópica o abierta, a veces en la decorticación algo se daña el parénquima y termina quedándole una fístula broncopleural, ¿sí? Por varias semanas, a veces hasta meses pueden estar con esa fístula. Y en ese caso nosotros utilizamos algo que me olvidé de ponerles acá, pero hay algo que se llama, es una válvula unidireccional, que es una válvula de Heimlich. Además es como un tubo de tórax, pero no va conectado a una trampa de agua. Es lo mismo que le estaba comentando. Permite que salga el aire, pero que no entre, ¿sí? Entonces, a medida que se va cerrando la fístula, va permitiendo que se evacúe ese líquido. El chico se puede ir a la casa con esa válvula hasta que, bueno, termine de expandir el pulmón, de cerrarse sola la fístula. Pero bueno, básicamente, ¿cuáles son las cosas que a mí me gustaría que ustedes se graben y que por ahí que les va a ayudar también cuando estén en el interior, solos, viendo pacientes o en la guardia, cuando están solos? Es pensar en el neumotórax, sí, pensarlo. Si ustedes no lo piensan, por más que la radiografía sea evidente, no lo van a ver. Yo les digo porque cuando yo también recién empecé la residencia, era mi talón, el neumotórax era mi talón de Aquiles. Siempre me costaba mucho ver esto y prestar atención a esto de la ausencia de la trama vascular. Pero por eso les digo, o sea, sistematizar cómo ver la radiografía les ayuda mucho. Siempre miren de afuera hacia adentro, ¿sí? Y obviamente que la clínica van a ver que no les va a entrar nada de aire en ese pulmón, no te van a tener ni un solo ruido agregado, nada. Y obviamente si pueden percutir, también está bueno que percutan, siempre les va a dar mucha información la percusión. Pero la radiografía, para mí la radiografía, la clínica, por ahí no sé si ustedes están habituados a hacer procedimientos en la guardia, pero saber nomás cómo se resuelve, digamos, ¿sí? Pero con que ustedes sepan cómo interpretar la radiografía y el estado clínico del chico, más que suficiente.
Eso les va a ayudar un montón. Sobre todo cuando estén solos. Ayudar y sistematizarse de cómo leer la radiografía para mí es fundamental. Porque por ahí tiene tantas cosas chicos que pasa desapercibido. Muchas veces también vimos algunos casos, sobre todo en estas neumonías feas, que hacen como se compartimentaliza la cavidad pleural, ¿sí? Entonces, en algunas partes va a tener líquido, jugo, sangre, y en otras partes va a tener neumotórax, pero como ya tiene tabique, está como compartimentalizado, ¿sí? En algunas partes tiene líquido, arriba tiene neumotórax y qué sé yo, bueno. Entonces, ver esas radiografías y ver esto de la hiperclaridad le va a decir, ah, no, esto no es, esto es un neumotórax tabicado, que bueno, el ATAC por ahí nos hace el diagnóstico de certeza. Pero bueno, básicamente eso, saber que el tratamiento es el drenaje. Está descrito, van a leer, que está descrito que en los neumotórax espontáneos, pequeños, laminares o solamente del ápice se puede intentar hacer oxigenoterapia, que bueno, se genera como un cambio de gradiente y hace que se absorba ese aire que está ahí libre en la cavidad pleural, pero tiene como muchas indicaciones muy precisas, o sea, tiene que ser un neumotórax pequeño, el chico no tiene que tener dificultad respiratoria, tenemos que tener la posibilidad de controlarlo minuto a minuto, entonces por ahí acá es raro de verlo, es raro. Y generalmente cuando vemos neumotórax ya vemos un grado 2, 3 y ya no da para hacerle oxigenoterapia. En la neo van a ver muchos neumotórax, es bastante frecuente, y van a ver esto que les comentaba del abombamiento del hemitórax, eso no se van a olvidar cuando lo vean. Así que bueno, básicamente es algo que no se entendió, algo que quieran preguntar, saber, alguna duda. Uno grueso, un 14, un 16. Yo por ahí con los números, o sea, si vos me mostrás, te voy a saber decir cuál es cuál, pero el gris o el verde, siempre es el mismo. El gris y el verde, uno grueso. ¿Sí? No le tengan miedo porque los espacios intercostales con el neumotórax se abren, ¿sí? Porque se expande el tórax, entonces se abre y te da margen de poner un AOCA grueso. Y siempre le conectan a un perfus, y si tienen la trampa de agua ya le ponen una trampita de agua, ¿sí? Pero bueno, por ahí practicar cuando tienen así a mano, practicar cómo se pone el AOCAT, sacar el mandril, colocar el perfus, conectar, porque en la adrenalina del momento, por ahí ese pasito a pasito que parece una soncera, después como que te tembla y no sabes qué va con qué, entonces por ahí está bueno cada tanto mirar un poquito a ver cómo se conecta cada cosa. Lo mismo los frascos de avenamiento pleural, que el otro día, no me acuerdo quién era que me había preguntado, que me había dicho que no sabía cómo era el funcionamiento, ni cómo se conectaba, ni cambiaba y demás. Es muy sencillo, lo único que tienen que prestar atención es que en la barrita larga que va sumergida en el agua, ahí va conectado el drenaje, digamos, ¿sí? Si le conectan del otro lado, le va a hacer una motora. Entonces, siempre prestar atención, conectar a dónde, en la trampa de agua, en el palito largo que va sumergido. Y siempre ponerle 200 mililitros, 250, porque si se vuelca el frasco, el palito queda al aire libre, digamos, ¿sí? Entonces, hay que tratar de llenar lo suficiente, cosa que si cae el frasco, el palito siga sumergido. Es lo ideal que se caiga el frasco, pero puede pasar. Bueno, ya que estamos hablando de tubos de drenamiento, no curar los tubos, eso no se usa curar la entrada, porque bueno, con cada despegamiento de la cinta se va saliendo el drenaje, que como yo siempre le digo, se van a quedar con el drenaje en la mano un día, y cambiar los frascos, siempre se pinza y se cambia el frasco y después se despinza, ¿sí? Pero prestar atención por ahí a dónde va conectada cada cosita. Pero bueno, básicamente eso. No sé si hay algo más que quieran saber, que quieran preguntar. Muy temprano. ¿Se entendió? ¿Hay algo que quieren repetir? ¿Se entendió? Bueno, y como siempre le digo a todos, a los que rotan por el interior, saben que me pueden llamar, mandar mensaje, escribir, preguntarme. Siempre voy a estar dispuesta a darles una manita porque sé que no es fácil estar solos por ahí allá, así que saben que conmigo en ese sentido pueden contar 24/7. Así que bueno. Bueno, cuando quieran, estoy dispuesta. Sí. Sí.
Vino Fabarnés que no le escuchaba a nadie y se con eso. Sí, lo ideal es el Avocat, porque el Avocat dice que tiene el teflón, que es